Uno. Muy bien, muy buenas noches, estimados amigos de Director Global. Agradecemos la asistencia al presente webinar, a todos los que se han conectado y a los que seguirán conectándose en el desarrollo, ¿no?, del presente evento. Saludos a Carmen Vázquez, a Brian Pérez, Paco. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante denominado seguridad. Y si esa seguridad es realmente una moda pasajera, como toda moda, o es una necesidad actual, ¿no?, dados los recientes eventos que se están viendo, ¿no?, sobre todo de hackeos a nivel global. El día de hoy tenemos a nuestro ponente, es el ingeniero Rómulo Fernando Lomparte Alvarado. Rómulo es magíster en Dirección de Negocios, licenciado en Computación, y además tiene con certificaciones muy importantes, ¿no? Es Project Management Professional, CIS, IRCA, CHATE, CERISC, CISA, entre otras certificaciones muy importantes. COVID, ISO 27002. Cuenta con una sólida y amplia experiencia de 30 años en empresas nacionales e internacionales a nivel del ámbito comercial, financiero, en funciones de consultoría, auditoría, seguridad y desarrollo de proyectos de sistemas de información. Bien, muy bien, estimado Rómulo, te doy la bienvenida a la presente webinar. Por favor, si pudieras también presentarte, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Encantado de en este momento compartir un momento con ustedes, gracias a la invitación de Dante y a Director Global. Cuando Dante me propuso, me invitó a participar en este webinar, tengo que darle el mérito, el crédito a la propuesta del título. Es más, en un momento yo pensé, moda a estas alturas, y la verdad que en el lapso de estos días quedó evidenciado que en verdad para muchos todavía lo consideran que es una moda, para otros ya lo están entendiendo como una necesidad. Así que en este webinar vamos a discutir esto, vamos a ver cómo lo están tomando en cuenta las organizaciones, los países, las personas. Es que en verdad nos podemos confundir y a veces considerarlo una moda, porque hay mucho a veces de ficción en esto, y lamentablemente las redes sociales, que la verdad reciben de todo y publican de todo, pues también por ahí nos distrae bastante con algunas historias que en verdad nos deja pensando si esto, lo de la ciberseguridad, es algo pasajero o algo que ha venido para quedarse. Así que vamos a revisar cierta información, con lo cual vamos a compartir. Por favor, vayan colocando sus preguntas, ya tenemos algunas ya registradas, y vamos a un poco conversar sobre esto. No es que aquí yo quiero explicar de manera unilateral, sino espero que ustedes también, con su interés, generen una conversación interesante en esta noche. Vamos a darle un avance. ¿Me diste el control? Sí, sí, Rómulo, tú tienes el control. Pero no te preocupes, también lo puedo avanzar, no te preocupes. Correcto. Ya. Muy bien. Y esto, miren, lo que emite acá nuestro especialista Diego Esteban, sucedió hace unos días. Es increíble. Estaba en una reunión ya de gente del mundo de la tecnología de información, del mundo de la auditoría, y alguien lanzó una pregunta, ¿no? Mira, la verdad que nunca me han atacado, nunca he tenido problemas de seguridad, otros decían solamente dos, he tenido dos casos, y los especialistas de ahí intervinimos y le indicamos, la sentencia correcta sería: no me he enterado que me han atacado, o solamente me he enterado de dos casos que me han atacado. Y es la manera correcta, porque si tú estás manifestando que hubieron dos ataques en tu organización, es porque fueron las que tú detectaste.
y no necesariamente todas las que han ocurrido en tu organización. Ya sea que tengas herramientas de defensa o no, y no estés monitoreando tu herramienta de defensa, pues lo que está sucediendo es que la información que tú estás recopilando es de lo que ha pasado, ¿no? Y de lo que tú, perdón, de lo que tú te has enterado, no de lo que ha ocurrido necesariamente. Y eso es lo que en el mundo de la seguridad de información lo tenemos bien claro. Lo que la gente manifiesta es simplemente lo que ha recibido como información, como dato, como alerta, más no necesariamente puede ser lo que ha ocurrido en la realidad. Sí, yo creo que tú lo avanzas, Dante, me parece. Muy bien. Y dentro de los avances tecnológicos, la verdad que últimamente la humanidad ha desarrollado cosas impresionantes. Yo, que ya tengo más de 5 décadas de vida, y en las anteriores décadas he visto cómo está la tecnología, pues podemos ver que los avances tecnológicos hoy en día parecieran que no tienen límite, parecieran que no van de acuerdo a la ficción, y no necesariamente pues podemos predecir qué saldrá mañana, pasado, o el siguiente mes, o el siguiente año. Cada vez nos vienen con nuevas sorpresas, y si hablamos de las comunicaciones nada más, enfocando en ese sentido, pues yo he tenido en cierto momento, estaba en el uso de un teléfono analógico con, con disco, o incluso sin disco. En provincia no habían teléfonos con disco, y solamente con números no había forma de enviar mensajes, digitar letras ahí, o peor, mucho menos, pues no había aplicaciones. Hoy en día tenemos todo eso en un dispositivo, y nos da cierta facilidad en la movilidad de poder procesar, transmitir y compartir información entre los seres humanos, interesando en qué lugar del planeta uno se encuentre. Pero lo que también debemos ser conscientes es que esos dispositivos vienen ya con herramientas, aplicaciones, que muchas veces ni siquiera las hemos pedido, pero ahí están, incorporando con ellas también riesgos y amenazas de ciberataques en nuestra vida, en nuestras organizaciones. Todos estos avances tecnológicos que posiblemente nos han impresionado, y algunos, como digo, que podríamos tener ya cierta edad, nos impresiona más porque hemos sido en algún momento usuarios de tecnologías bastante obsoletas hoy en día, pues ahora vemos que estos avances son impresionantes. Lo dejo como reflexión para que ustedes analicen qué avances nos han impresionado recientemente. Ahí, Rómulo, tengo una Sí, consulta, Eh, bueno, yo vi una película llamada Snowden, que está en Netflix, ya. que trata sobre vida y milagros y obra de este señor Edward Snowden. Y me Ya. sorprendió la gran cantidad de aplicaciones que existen, creadas obviamente por la CIA, ¿no? Y los gobiernos de inteligencia de Estados Unidos, y también de otros países, y con la facilidad con la cual este aparatito, o sea, nuestro celular, puede ser fácilmente hackeable. Te pueden activar el micrófono, te pueden activar la cámara, inclusive también en las laptops, ¿no? Y Exactamente. cómo, y Sí, justamente solamente para redondear, y ahí tú nos puedes dar una explicación, y cómo estas agencias recopilan toda esa data, toda esa información, y muchas veces sin nosotros saberlo, podemos estar en una conversación coloquial, decir o escribir alguna tontería y media, como un chiste, y eso luego llevarse fuera de contexto, ¿no? O como es el caso también, no sé qué opinas sobre conversaciones comprometedoras, en este caso de Luciana León, ¿no? Y sus hermanos, y otros colegas como Mijael Garrido Leca. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, bueno, es algo que yo comúnmente en mi familia siempre advierto, tener mucho cuidado cuando por ahí dentro de la confianza que hay entre las comunicaciones familiares, uno suelta un comentario, y yo le digo, bueno, tengan cuidado, porque a nivel mundial yo soy consciente que
en muchos lugares están monitoreando todas esas comunicaciones. Y los gobiernos saben de esto, principalmente los gobiernos de defensa y el sistema de defensa de Estados Unidos es muy consciente de esto, por lo tanto, a tal punto que incluso a los presidentes de los Estados Unidos, pues de Estados Unidos están desde hace años recomendándoles solamente el uso del BlackBerry porque es una herramienta bastante limitada y por lo tanto no da muchas facilidades para que puedan acceder a sus comunicaciones. Es fácil manejar la seguridad de un BlackBerry antiguo y prefieren que los presidentes utilicen ese tipo de dispositivos y no los sofisticados que ahora, lógicamente, ellos podían acceder. Es más, cuando Trump toma el sillón presidencial de Estados Unidos, empieza una discusión con el mismo Trump en decidir qué dispositivo va a utilizar, porque Trump quería mantener sus equipos sofisticados que venía utilizando, mientras el sistema de defensa de Estados Unidos, el sistema secreto, pues le recomendaba el uso del BlackBerry. Al final, no sé cómo quedó, porque al fin, ese tipo de cosas no las comentan así tan fácilmente, pero queda eso, ¿no? Y bueno, como tú mencionas, los ejemplos de la política peruana, la verdad que lamentablemente pues nos están dando un modelo de qué cosas no se deben hacer y más allá de que posiblemente muchos podrían pensar, no sería bueno escribir eso, es que también no deberían hacer esas cosas, ¿no? No deberían tener ese tipo de tratos por debajo de la mesa, ni actos corruptos que lamentablemente hoy día salen a la luz, gracias a que estos dispositivos pueden ser monitoreados y esta información con una orden judicial pueden ser accedidos y después ser utilizados en estos procesos penales, ¿no? Bien, si ya reflexionamos hace un rato respecto a los avances tecnológicos últimamente, pues acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Robots autónomos, simuladores, sistemas que se van integrando, que antes era muy complicado que un sistema converse con otro, porque las plataformas, los componentes no necesariamente iban a ser fácil de integrar. Hoy en día se tiende bastante a eso. El Internet de las cosas, la ciberseguridad, cloud computing, big data. Tenemos muchos dispositivos hoy en día que nos están ayudando, muchas tecnologías que están facilitando a las personas, están facilitando las industrias, las organizaciones, pero, repito, todas estas tecnologías que principalmente se orientan a facilitar las cosas, no necesariamente están bien evaluadas respecto al tema de seguridad. Y aparecen, pues, todos estos riesgos integrados a estas tecnologías. Antes, incluso las industrias tenían equipamiento y sistemas especializados dedicados a ese tipo de rubro, pero hoy en día se integran a las redes y ahí abre todo un abanico de opciones de riesgos y ataques que se pueden generar a estas organizaciones. Avanza, por favor, Dante. Bien. También es una preocupación de la ciberseguridad para las naciones. Es más, cuando se habla de ciberseguridad, viene con un interés muy particular de parte del presidente Obama en aquella oportunidad, donde busca que las naciones aliadas o que simpatizan con las ideas de Estados Unidos, pues formen una coalición metodológica de cómo manejar la ciberseguridad a nivel mundial, ya que los conflictos que tiene Estados Unidos, pues prácticamente están en todo momento y aparecen otros, por muchos intereses que en la política se generan a nivel mundial. Entonces, las naciones ven la ciberseguridad como algo importante para proteger sus intereses como Estado. Y por tanto, saben muy bien que la ciberdelincuencia o la ciberguerra pueden ser unas amenazas palpables de un momento a otro, a la vuelta de la esquina para cualquier nación. Y siempre está la sospecha de que de un país a otro estén constantemente generando o construyendo amenazas, construyendo
ideas o proyectos que puedan de una manera tanto atentar contra otra nación como estar preparados para defenderse contra otra nación. Entonces, la gente puede estar pensando cómo estarán generándose armas muy sofisticadas, armas que pueden generar un daño masivo o mayor a las naciones cuando si estas entran en conflicto, pues yo les tengo una sorpresa. Si por ahí ustedes están pensando que los tanques van a tener autonomía, van a tener eh, armas un poco más, más dañinas, o que los misiles o que los buques van a estar más sofisticados, pues eso yo creo que va en paralelo a lo que mostraría en la siguiente diapositiva. Por favor, Dante. Es así, señores. Quien nos puede generar un daño total a una nación, no necesariamente puede ser un soldado o una escuadra militar muy bien armada con posiblemente misiles o armamento sofisticado, sino puede ser un jovencito que está en su dormitorio y de repente a través del internet, con alguna curiosidad adicional, está poniendo en jaque a una nación. O aparte de una nación, o simplemente tomando el control o atacando a un servicio básico de una nación. Entonces los estados hoy en día están constantemente pensando en esas situaciones, en esos escenarios de riesgo, en esos escenarios de guerra, en esos escenarios de ataque, que no solamente pues están amenazando las líneas territoriales que están al otro lado de la frontera, sino principalmente pensando en la red, pensando en Internet, están pensando en cómo defendernos de posiblemente un ataque a un hospital, un ataque a un sistema de defensa militar, o un ataque a una refinería, y eso va a generar un daño importante a un Estado. Imagínense que puedan tomar el control de la manera como una empresa de agua potable o alcantarillado, pues purifica el agua que proviene y entra a sus plantas. Imagínense que esta persona, este joven, toma el control y cambia algunos factores, algunas variables de cómo se purifica y algunos controles de cuando ya determina que el agua está lista para ser consumida por el ser humano. El impacto que puede tener en la capital de un país o en una región de un país. Todas esas Ahí, cosas se pueden traer, pues, se pueden hacer a través de la internet, a través de herramientas de ciberataque. ahí ¿Algo, Dan? tenía dos preguntas ahí, Rómulo. Dale. Volviendo nuevamente al tema de Snowden, también en esa película, que es bien interesante, por eso se la recomiendo, está en Netflix, hablaba de que Estados Unidos y sus aliados ya habían podido insertar código maligno en los sistemas de redes eléctricas. Por ejemplo, de Japón, de Bélgica, entre otros países que en teoría son sus aliados, de Corea. Y cuando le preguntaban, pues, a los responsables, ¿no?, de defensa, por qué habían hecho eso, sobre todo cuando estaban, ¿no?, en reuniones social interno, ellos respondían, lo colocamos ese código para cuando estos coreanos se nos vuelvan en contra, ¿no? O sea, ellos estaban previendo que posiblemente a uno de estos países le den la espalda, ¿no? Como pasó con los turcos, ¿no? Que ahora como que están medio rebeldes. Entonces, como backup, ellos tenían la inserción de ese código maligno para que en cualquier momento poder apagar, ¿no?, el sistema eléctrico de Corea en este caso. Lo interesante de esa serie que tú comentas en Netflix,
es que nos deja todas esas dudas, ¿no? De que será cierto o no será cierto, y lo que sí es cierto es que, como tú mencionas, y como lo plantea en esa serie, es que los países se ponen en diferentes escenarios. Como deben hacer las organizaciones a la hora de ver este tema de ciberseguridad, deben ponerse en diferentes escenarios, porque así como puede estar protegiéndote ante, ante una amenaza global de unas organizaciones delictivas de gran alcance, puede ser que te estés descuidando con algo tan sencillo y tan simple como una ingeniería social o un phishing a través que lo puede hacer una persona simple, un ciudadano simple y sencillo, ¿no? Entonces, es importante que se ponga en todos los escenarios y ese juego de escenarios que tú nos comentas a través de que se planteó a través de esa serie, pues es cierto. Las organizaciones y los estados hacen eso. Se ponen en todos los escenarios. Y porque puede ocurrir. Nunca se sabe en qué momento, pues, un aliado, por razones especiales o por condiciones que le puede poner en ese momento el destino, pues, decide hacerte un daño, ¿no? Definitivamente. Sí, Bien, sí, sí, claro. entonces, sí, este, avanzamos. Bueno, aquí tenemos algunas, eh, algunos indicadores de cómo es que las organizaciones o los países han avanzado respecto a la ciberseguridad, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la gestión de los controles de sistema de información, y cómo es que apoyan a su sociedad respecto a esto. Bueno, estamos hablando de países que se han desarrollado bastante en lo que es ciberseguridad. Dentro de lo que puede destacar, incluso por encima de Estados Unidos, Singapur. Singapur ha tenido un avance tecnológico muy importante, pero ellos se dieron cuenta que necesariamente si quieres crecer tecnológicamente y crecer como mercado, eso hace que tú te tengas que arriesgar y tengas que exponerte un poco más. Lo que les ha generado como preocupación y parte de su análisis, pues que necesitan proteger su seguridad. Y bueno, otros han tenido tiempo para proyectarse en algunos lugares, como el nuestro, que vamos a ver después las cifras, no es tan sencillo porque culturalmente se nos hace más complicado. Pero sin embargo acá algunos países ya tienen avances importantes en lo que es la ciberseguridad, porque, repito, culturalmente les ha facilitado las cosas. Acá no somos, lamentablemente en Latinoamérica, tendemos mucho a la informalidad, tendemos mucho a burlar un poco las reglas, las leyes, y eso hace que cualquier esfuerzo que se haga respecto a temas de ciberseguridad no nos interesa necesariamente a la mayoría, o simple y sencillamente pues no la aplicamos o no las obedecemos, ¿no? Sigamos, por favor. A nivel de la región americana, viendo todo el continente completo, pues definitivamente Estados Unidos y Canadá, que aparecían en el anterior ranking, pues están liderando esto. Y luego están los demás países. Miren, Perú, lamentablemente, y es un tema ya nuestro, más allá de lo que puedan hacer los gobiernos, es un tema nuestro como sociedad, refleja lo que está sucediendo con nosotros como sociedad, pues estamos entre los últimos. Lamentablemente, dentro de todos los factores que se han evaluado, que son muy similares a lo que vimos anteriormente, lo que es tecnología, lo que es organización, etcétera, pues estamos muy atrasados, con mucho camino por recorrer todavía. Es increíble, miren, estamos hablando de países que utilizan las mismas herramientas, en los mismos estándares internacionales, pero que simple y sencillamente la cultura, la sociedad, hace que no avance como otros lo han hecho. Al final, les digo, son personas como nosotros. Simplemente es un tema de decisión, más allá, repito, de los gobiernos que lo único que hacen es, muchas veces incluso, es copiar lo que otros países ya avanzaron y lo que hacen es ponerlo como norma, como leyes, pero lamentablemente estamos en una sociedad pues, que no valora eso y no es que y no puede estar siguiendo ni se alinea a estos estándares
que se promueven a nivel de los países. Pasemos, por favor. El diario Gestión, nuestro diario Gestión, también nos emite un estudio, resultado de un estudio a nivel de implementación de las prácticas de gestión de seguridad por país, y es cómo ha avanzado, ¿no? En términos de políticas, de plan de continuidad de negocio, de clasificación de información. Y ahí sí perdimos. Ya cuando empezamos a poner un poco más de detalle sobre cómo hemos avanzado, pues ahí sí estamos bastante bajos, estamos en la cola, ganando en aspectos, por ejemplo, de política de seguridad, nada más que en este caso de Ecuador, y en otros aspectos somos los últimos, lamentablemente. No estamos implementando, cuando analizamos algunos estándares internacionales, cómo se va implementando en los países, vamos a darnos cuenta que nosotros estamos recién sufriendo en superar decenas en cantidades, mientras otros están en miles fácilmente, incluso compitiendo entre países, porque al final la implementación de estos estándares internacionales, estas buenas prácticas, genera un beneficio a las organizaciones, un beneficio a sus clientes y un beneficio a la sociedad. Eso hace que el mismo país se vea más robustecido. Y eso es lo que está reflejando, lamentablemente, estas cifras del estudio que está mostrando, en este caso, el diario Gestión. Avancemos, por favor. Y si por ahí, como decía el título del webinar, estamos imaginando que todavía es un tema de moda, que es un tema de gente que se preocupa demasiado por algo que a veces no entendemos que está amenazándonos, impactándonos a nosotros en el día a día, pues los delitos informáticos están más cerca de lo que nosotros podríamos estar imaginando. A veces, lamentablemente, como decía en la primera diapositiva, no nos hemos enterado que nos han impactado en algún momento. En mi caso, por ejemplo, como especialista, como una persona que ya tiene más de 20 años en el mundo de la seguridad, de la auditoría, he sido impactado por fraudes cibernéticos, habrán sido unas 3 o 4 veces. Lógicamente, he tenido la oportunidad de reaccionar. Las organizaciones con las cuales nos hemos visto dañados, ya sea a través de mi banco, a través del banco donde yo trabajo con el cual trabajaba, o la tarjeta de crédito, los operadores de tarjeta de crédito, hemos podido pues tomar alguna acción y podernos proteger oportunamente, pero definitivamente sí soy consciente que, así como yo he sido impactado, cualquier persona puede ser de alguna forma afectada por estos ciberdelincuentes. Vamos a ver entonces continuamente cómo es que se están presentando las cifras respecto a los delitos informáticos. Por ejemplo, cómo ha ido evolucionando año a año. Y la verdad que sí, se está concentrando un poco más. ¿Qué tipo de víctimas hemos tenido? Bueno, una persona, las pymes, hay gran preocupación por el tema de las pymes, porque se sienten débiles en comparación a lo que está pasando con las organizaciones más grandes. Por ejemplo, una empresa de más de 100 personas, últimamente ya ha tenido una buena reacción y está controlando mejor los ataques, los delitos informáticos. Los organismos gubernamentales también han mejorado, porque hoy en día los estados están exigiendo que sus empresas públicas cumplan e implementen sus estándares internacionales de seguridad, y eso ha hecho que, mal o bien, porque todavía considero que falta mucho por hacer, pero ya estas empresas públicas están controlando mejor los ataques cibernéticos. Y bueno, aunque están mejorando las cifras, pero igual hay algunas organizaciones que intentan no responder, intentan no hablar de cómo están, y eso no es bueno, porque al final muchos especialistas hoy en día alertan y dicen, no estamos compitiendo en ciberseguridad, estamos compitiendo en el comercio, en el negocio. Ahí bueno, podemos ir tratando de proponer algo mejor y ocultarnos cierta información estratégica de negocio que queramos desplegar en algún momento. Pero respecto a ciberseguridad, no tenemos por qué estar
restringiendo la información para no compartirla. Y lamentablemente algunos prefieren mantenerse callados y no hablar de los problemas de seguridad que han tenido sus organizaciones. Posiblemente porque les preocupa que los clientes, los consumidores, la sociedad lo vaya a tomar mal y se aleje o desconfíe de la capacidad de defensa que pueden tener las organizaciones. Pero repito, es mejor compartirla porque al momento de compartir estamos aportando y nos están aportando a nosotros algunas buenas prácticas que se han aplicado para controlar algunos ataques o enterarnos de algunos ataques que están de moda y que definitivamente deberíamos estar alerta y preparados para defendernos. Avanzamos, por favor. ¿En qué dónde se ubica la ciberseguridad? Porque muchas veces, a veces nos confundimos, porque hay expertos en seguridad de información, hay expertos que dicen, no, yo soy experto en ciberseguridad, y algunos consideran que la ciberseguridad es algo nuevo, diferente. No, señores, la ciberseguridad es parte de la seguridad de información. Es más, en muchos casos, incluso hay algunas áreas intermedias entre la ciberseguridad y la seguridad. Todavía existe algunas discusiones, discrepancias en el mundo académico, desde el punto de vista de estándares, donde se pueden ubicar una que otra área, pero por lo general yo les voy a dar mi opinión de cómo es que lo considero, porque es donde más me ha llevado a la práctica. Así que vayamos viendo en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, cómo es que interactúan estas áreas en la seguridad de información. Entonces tenemos seguridad de información como un universo donde se gestiona en general la protección de los datos en las organizaciones, en la sociedad, en las personas. Dentro de la seguridad de información tenemos la seguridad en las aplicaciones, la seguridad en las redes, la seguridad en Internet, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. Todo esto forma parte del universo de la seguridad de información. ¿Y qué hay fuera de estas áreas que he mencionado? Pues tenemos la seguridad que no está necesariamente asociada a la informática. Por ejemplo, lo que yo le estoy comentando en este momento es información. Lo que yo puedo estar conversando con ustedes es información. Lo que yo podría estar observando en algún lugar, lo que ustedes pueden estar observando, es información. Lo que puede ir escrito dentro de un papel, es información. Entonces, la seguridad de información ve la seguridad informática y adicionalmente temas como los que acabo de mencionar, que van más allá de lo que puede estar almacenado o procesado dentro de una base de datos, dentro de una aplicación informática, dentro de una solución de comercio electrónico, dentro de la navegación y consulta que pueden hacer ustedes a través del Internet. La seguridad de información va mucho más allá. Entonces, la ciberseguridad es un componente que toma bastante de seguridad de Internet, por ejemplo, toma parte de seguridad de redes, como parte de seguridad de las aplicaciones. También podríamos incluir ahí las aplicaciones móviles. Y pues lo que analizamos es ver los riesgos que están asociados a estos componentes y ver cómo nosotros aplicamos controles para que estos riesgos, en la medida de lo posible, no aparezcan con tanta frecuencia o no pueden impactar fuertemente a las organizaciones. Así que, para que lo tengan más claro, ese es el mundo de la seguridad de información y la ciberseguridad. Pero tenemos un problema. Pese a que hace un momento les hablaba de los estándares que hoy en día se aplican y que los gobiernos promueven para que las organizaciones públicas y privadas lo implementen, pues son estándares muy útiles, pero que lamentablemente para nosotros los ciberdelincuentes también las conocen. Los ciberdelincuentes saben cómo tú te estás defendiendo, saben que estás aplicando esos estándares, son conocidos para ellos esos estándares. ¿Y qué hacen los delincuentes? Como puede pasar, más allá de los delincuentes de
del mundo cibernético, cualquier delincuente lo que hace es, si él entiende cómo te está defendiendo, cómo te está protegiendo, va a tratar de burlar, va a tratar de inventar nuevas formas de poder atacarte, de poder dañarte. Y eso es lo que está sucediendo. En el día a día, las personas, las organizaciones se están estresando en tratar de protegerse y lamentablemente se frustran al ver que por más que aplican los estándares que se les han mencionado, pues en algunos casos lamentablemente no están siendo efectivos para defenderse. Es que ellos tienen que pensar diferente. Si nosotros estamos de una manera estática, esperando, mediante nuestros controles, que ya hemos analizado hace unos meses, y con esos controles pensamos defendernos ante ciberdelincuentes que están todos los días tratando de innovar, entonces la lógica nos lleva a pensar que estamos a punto de perder la batalla si estamos en esa posición tan pasiva. Avanza, por favor. Dante. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, dentro de estas herramientas metodológicas que con las que nosotros contamos y en las cuales debemos tener como guías, porque son importantes, tenemos el marco de ciberseguridad que el gobierno de los Estados Unidos promueve, que es el marco de seguridad NIST, que establece 5 fases. Una es, primero, identificar, conocer el contexto de la organización, porque son diferentes los riesgos que podemos tener y los activos que manejamos en una empresa financiera, en una empresa comercial, en una empresa industrial, en una empresa hospitalaria, en una empresa pública, una privada, una empresa pequeña, una grande. Entonces, los contextos son diferentes y tenemos que adaptar todas las buenas prácticas a nuestra organización y conocer el entorno en los cuales, los sectores en los cuales está nuestra organización para saber qué amenazas y qué ciberdelitos están asociados al sector donde nosotros estamos instalados como organización. Una vez que tenemos identificado todo este universo, todo este sistema en el cual nos encontramos, tenemos que empezar a analizar e idear cómo nos vamos a proteger, qué controles vamos a implementar para mitigar esos riesgos. Si nos damos cuenta de lo que estamos hablando ya en estas dos fases primeras, estamos hablando prácticamente de gestión de riesgos. Son áreas conocidas por las organizaciones hoy en día y que la NIST lo que está haciendo es incorporarlas y ordenarlas en estas 5 fases para que nosotros podamos continuamente ir mejorando en la defensa de nuestras organizaciones. Entonces, ya llegamos a la segunda parte donde definimos qué controles vamos a utilizar y después estos controles nos van a ayudar a detectar los problemas a través de herramientas de monitoreo. No necesariamente estamos hablando de herramientas tecnológicas, mejor si lo son, pero también pueden ser herramientas manuales, herramientas metodológicas de escritorio, que en cierta manera, si estamos en una empresa que no tiene muchas operaciones o muchas transacciones, porque los volúmenes industriales de transacciones sí nos va a exigir a utilizar software, herramientas computarizadas para poder controlar y monitorear nuestros riesgos, pero si somos una empresa pequeña, no nos liberamos de poder, no tenemos ninguna excusa para poder aplicar nuestros controles y monitoreo. De alguna manera podemos hacerlo. Este tipo de metodologías no solamente pueden ser aprovechadas por las grandes organizaciones. Todas las empresas, así sea una empresa de una sola persona, en un primer momento yo empecé mi empresa unipersonal, cuando empecé a hacer consultorías, pues de alguna forma me las ingenié para tratar de aplicar controles y aplicar las metodologías que las grandes organizaciones lo hacían, sino que simplemente con recursos y activos un poco más modestos. Una vez que estamos controlando y monitoreando, cada vez que ocurre y detectamos algún ataque, alguna amenaza, pues tenemos que estar preparados para hacer una respuesta. Y lamentablemente no siempre podemos prever. En algún momento va a ocurrir, porque no somos 100% infalibles, somos seres humanos.
Entonces, en un momento va a ocurrir un ataque, en un momento va a generarse, va a consolidarse un riesgo, en un momento va a ocurrir un evento que va a dañar o va a penetrar nuestras defensas. Entonces, en este momento tenemos que estar preparados para responder, para reducir el impacto. Por ejemplo, yendo más allá de la ciberseguridad, para que puedan entender que no siempre podemos prevenir. Un terremoto no se puede prevenir, un desastre natural no se puede prevenir, pero sí deberíamos estar preparados para que cuando ocurra no nos impacte tanto. Y eso va a una reflexión para las veces que el gobierno muchas veces promueve los simulacros de sismo, los simulacros de desastres naturales, y a veces no tomamos conciencia. Yo he sido testigo de cómo en las organizaciones donde me tocaba en ese momento tener que afrontar el simulacro, lamentablemente después las personas lo tomaban a la broma, y nosotros sabemos muy bien por experiencia que la práctica nos ayuda a perfeccionar cada vez la manera como podemos reaccionar. Igual ocurre acá. Para la respuesta, no es solamente esperar el ataque, sino constantemente generar escenarios, probar cómo estamos. Para eso, algunas organizaciones incluso lo que hacen es constituir equipos para hacer pruebas de su sistema de defensa. Les recomiendo investigar sobre la aplicación de equipos rojos, equipos azules, los Blue Teams, los Red Teams, que en algunos lugares, incluso en algunos países, ya forman parte de la normativa y la regulación que exige que las organizaciones tengan ese tipo de equipos, que son, los equipos rojos son aquellos que simulan ataques, y los equipos azules que están para defenderse ante esos ataques simulados de ciberseguridad. Otros han ido más allá incluso. Miren cómo en algunos lugares, a diferencia de nosotros aquí en Latinoamérica, que nos fastidian mucho las regulaciones, en algunos lugares, pese a que les han aplicado esa regulación de tener equipos rojos y azules, ellos han optado por tener un adicional, que son los famosos equipos morados, los equipos púrpuras, que son una mezcla de los dos, que ayudan a intercambiar opiniones, intercambiar estrategias para conocer cómo defenderse mejor ante los ataques. Increíble cómo en algunos lugares esto se toma bastante en serio. Ya no es una moda, en verdad, sí, es algo serio, porque en cualquier momento pues, te puede ocurrir un incidente que te puede incluso llevar a la quiebra de la organización. Una vez que ya pasamos la etapa de respuesta, cuando ocurre el incidente, tenemos que seguir con la etapa de recuperación. Si nos han impactado, nos han dañado, nos han en un momento incluso interrumpido el normal desarrollo de nuestras operaciones, pues ahí viene a probarse la resiliencia de la organización. Tenemos que recuperarnos de este incidente, a esta paralización parcial o total de los sistemas tecnológicos de nuestra organización, para otra vez volver a estar en una etapa de normal operación. Esto se hace a través de la etapa de recuperación. Si por ahí algunos conocen, lo que están haciendo aquí es mezclar prácticamente dos o tres ISO, de estándares ISO, a través de la NIS. Estamos hablando de un estándar de análisis de riesgo, perdón, un estándar de gestión de riesgo, como la ISO 31000, la ISO 27000, que es de seguridad de información, y la ISO 22301, que es gestión de continuidad del negocio. Interesante cómo el gobierno norteamericano, a través de este estándar, está planteando a las organizaciones una manera diferente de organizarse o de manera integral, integrando tres estándares ISO para afrontar los retos de la ciberseguridad hoy en día. Avanzamos, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo, me dices, Dante? Vamos bien, Ramón. Correcto. Bien, estas cinco fases tienen unas divisiones posteriores, que son las famosas categorías, de las cuales a la hora de identificar, ahí van a haber muchas cosas que ya les mencioné, hay que identificar nuestros activos, hay que gestionar los activos, hay que hacer un inventario de cuáles, de los más importantes, no, de todos. Siempre es necesario tener todos los activos de información inventariados
Y no solamente estamos hablando de la infraestructura, ya sea software, hardware, sino también estamos hablando de los procesos, estamos hablando de los datos, estamos hablando de las personas como activos de información. Entonces, todo tenemos que inventariarlo y después empezar a valorarlo, darle un valor respecto a cómo impacta la organización tener ese activo no disponible, ¿no? Ver al ambiente del negocio, ver la gobernanza, la gobernabilidad, que todavía, lamentablemente, en nuestra región latinoamericana, no se ha consolidado ese concepto de gobernabilidad. Luego está la evaluación de los riesgos asociados a los activos y la estrategia de gestión de riesgos que me va a llevar a la siguiente fase, que es el control de accesos, cómo voy a proteger esos activos respecto a esos riesgos. La concienciación e información, otro punto débil en las organizaciones. Lamentablemente tenemos muchos documentos, tenemos muchas buenas prácticas escritas, pero las personas, los colaboradores de la organización, desde la alta dirección hasta la persona del rango más operativo, lamentablemente las organizaciones tienen esa debilidad de que no todos están muy bien concientizados, muy informados respecto a la ciberseguridad, respecto a cómo gestionar los controles para que los riesgos no puedan consolidarse, no puedan manifestarse a través de los eventos que pueden dañar a las organizaciones. Luego está la seguridad de los datos, plantear aspectos de seguridad que requerirán cada uno de los datos de acuerdo a la criticidad que yo ya establecí. Procesos y procedimientos para la protección de la información. Formalmente tengo que establecer la referencia de cómo voy a manejarme, porque si lo dejo a que cada quien estime cómo aplicar mejor su estrategia o su táctica para proteger la información, pues posiblemente vamos a tener un caos, una torre de Babel en la organización. Y dar mantenimiento, continuamente verificar, ver si esos controles, si esos riesgos, si esos activos se mantienen con la misma criticidad y la misma eficacia que veníamos aplicando hace un tiempo. Entonces, cada periodo de tiempo tenemos que darle mantenimiento a esa información de cómo nosotros proteger esos procedimientos, cómo nosotros protegernos de los ataques. Y utilizar tecnología de protección. Bueno, ahí todo va a depender de los recursos que nosotros tengamos para poder invertir, ya que la tecnología nos va a facilitar. Si hablamos de ataques en cantidades industriales, si hablamos de generación de información en cantidades industriales, pues la tecnología nos ayuda a procesarla, filtrarla y alertar las cosas de manera más inmediata que tener que hacerlo de manera manual. Pero eso nos quita también que si no tenemos recursos para poder tener tecnología de punta, de una forma, buscar algunos controles compensatorios que nos permita de una manera protegernos. Luego está la detección, toda la parte de monitoreo, las alertas. Luego están las respuestas, que la planificación de la respuesta, todo tiene que estar, tenemos que estar preparados, tenemos que probar los planes de respuesta, tenemos que establecer adecuados canales de comunicación, no todos están facultados para comunicar cuando ocurra un incidente, debe haber canales apropiados donde estén las personas autorizadas y las personas expertas para hacerlo, porque si no, ya sabemos, nosotros que somos de tecnología de información, ya sabemos que cuando a una persona que no es experta en el tema y empieza a hablar sobre un determinado caso, puede generar caos, puede generar crisis innecesariamente, porque no es la persona autorizada, no es la persona experta para poder comunicar cuando ocurre un incidente. Está en la parte de análisis, la parte de mitigación, la parte de mejora, que lo que hace es aplicar toda la metodología, las buenas prácticas para tratar de que el problema, la crisis que se haya generado, sea manejada y se establezca una adecuada respuesta para poder minimizar el impacto cuando esto ocurra. Y luego está la recuperación, tener planes de cómo recuperar, ahí muy importante, inevitablemente muy importante ahí es la participación de un buen sistema de generación de copias de respaldo y también su correspondiente recuperación, sistema de recuperación, para que
toda esta información que una vez, que en un momento lo perdimos, o que en un momento fue robada, pues nosotros podamos recuperarla para restablecer nuestros servicios tal como veníamos trabajando hasta antes de que se ocurre, antes que se genere el problema, ¿no? Adelante, por favor, Dante. Bien, entonces, si repensamos la seguridad y el control, no nos quedamos simplemente en el uso de las metodologías ya conocidas, porque, como dije, las conoce también el atacante y en muchos casos incluso la domina, entonces ya sabe qué esperar de nosotros como respuesta, qué esperar de nosotros como prevención, qué esperar de nosotros como defensa cuando ocurra, pues entonces tenemos que repensar la seguridad y el control, porque estamos en una era donde el perímetro se desvanece cada vez más. Está no solamente el hecho de que estemos en cuatro paredes y ahí hayamos guardado, desde el punto de vista protegido, nuestros activos de información, con eso podríamos estar totalmente seguros. Lamentablemente no. Ahora todo está conectado a nivel mundial, todo está globalizado y un ataque puede venir a un país de África, a un país de Asia, y nosotros sorprendidos a veces porque estamos queriendo proteger nuestra infraestructura física y no necesariamente la lógica y las redes a través de Internet. La movilidad es un fundamento de la sociedad digital instantánea. Hoy en día, nosotros podemos tener nuestros equipos en cuatro paredes, pero a una persona con un dispositivo móvil, pues puede estar accediendo a esa información, puede estar accediendo a nuestras aplicaciones, puede estar accediendo a nuestros recursos. Y si hace un mal uso con una herramienta que utilizan los ciberdelincuentes, pues podría estar generando un daño a mi organización, robando mi información o destruyendo mi información. Y los productos y servicios son modificados digitalmente. Hoy en día, cualquier producto o servicio que sale al mercado, al poco tiempo, ya sea con la venia o por el mismo fabricante o por terceros, pues se llegan a modificar digitalmente y podemos tener nuevas versiones o adaptaciones o variantes de diferentes tipos de productos y servicios. Hoy en día hay propuestas diferentes. Por ejemplo, si ustedes se ponen en el concepto de cómo al momento que hacen una compra presencial en un supermercado, en un establecimiento por departamentos, si esto ustedes lo llevan al mundo digital y acceden a esos productos o servicios a través de las páginas web de que estos establecimientos ahora tienen, van a ver que la manera de interactuar es diferente. Y hay que acostumbrarnos a ese mundo, ¿no? Cuando ustedes van de manera presencial a un supermercado, no hacen una búsqueda filtrada, ni hacen una selección mediante una consulta de computadora. Lo que hacen es caminar y pasear y ver dónde está cada producto, lo palpan, mientras hoy en día el mundo digital te lleva a otro tipo de experiencia, donde tú puedes hacer unos filtros, puedes hacer filtros incluso por precio, y es diferente la manera de cómo interactuar con las organizaciones hoy en día. Entonces hay que saber que hoy estamos en un mundo diferente a unas décadas atrás, y que eso va a ir cambiando poco a poco a partir de mañana, a partir de ahora ya en un lugar del mundo donde ya empezó el día, las cosas están siendo diferentes y en algún momento va a llegar acá. Igual puede suceder en viceversa, porque acá podemos hacer algo diferente y en algún momento va a llegar a otro lugar del planeta como experiencia digital. Entonces hay que considerar que los temas de seguridad se van a convertir en promesa de valor, a medida que la información a través de su flujo va a ser más importante y va a permitir que las personas, su gusto y preferencia sean conocidas y monitoreadas por las organizaciones, y no necesariamente con conocimiento nuestro. Si nosotros, y nos hemos dado cuenta, cuando estamos navegando por internet, de repente al día siguiente o más tarde volvemos a ingresar y nos empieza a salir publicidad extraña, o cuando empezamos a escribir en el buscador, empiezan a completar las palabras y dije, ¿en qué momento yo
¿Cómo sabe que yo estoy buscando eso? ¿Cómo sabe que yo voy a escribir eso? Y nos va completando las palabras. Y la verdad que yo he sido sorprendido en muchos casos por este tipo de tecnología, porque estas empresas están utilizando herramientas de inteligencia de negocios, herramientas de redes neuronales para, de alguna forma, conocer mejor lo que nosotros preferimos, lo que a nosotros nos gusta, y se nos va adelantando. Entonces, si los ciberdelincuentes utilizan ese tipo de herramientas, también van a tener esa facilidad para conocer nosotros, conocernos a nosotros y adelantarse a lo que nosotros podríamos estar buscando. En un momento, hacer el enganche, coincidir lo que ellos están intentando realizar como engaño con lo que nosotros estamos buscando. Coinciden, y ahí es donde nosotros estamos totalmente expuestos para ser víctimas de los ciberdelincuentes. Avanzamos, por favor. Tanto. Estas metodologías que hoy en día tenemos para protegernos de los ciberdelincuentes también tienen su modelo de madurez, ya conocidos por todos nosotros, pero acá lo plantean de una manera muy especial. Plantean un nivel inicial, que es prácticamente de forma informal, un determinado interés en particular de uno que otro miembro de la organización. Una que está en desarrollo, un poco más avanzado, ya la generan o la aplican una determinada área o grupo de personas interrelacionadas. Uno ya establecido, donde está ya documentado, procedimentado, formalizado por la organización. Uno donde está maduro, donde ya estamos de alguna forma planteando algunos indicadores, algunos monitoreos, y otra donde está desde el punto de vista estratégico, con toda la organización, toda la alta dirección incorporada ahí, y todas las unidades de negocio interesadas en este sentido de la parte de ciberseguridad como soporte para garantizar los beneficios que está buscando la organización, de tal forma de que cualquier riesgo cibernético no vaya a perturbar el logro de los objetivos del negocio. Avanzamos, por favor. ¿Qué materiales tenemos para apoyarnos, para generar un buen sistema de ciberseguridad? Aunque nos canse y aunque nos fastidie un poco, las políticas. Una guía de implementación de políticas, plantillas, guías y buenas prácticas, guías metodológicas. En Internet van a encontrar muchas. Solamente les recomiendo que adáptenlas, llévenlas a sus organizaciones y traten de plasmar los intereses, lo que las partes interesadas de su organización tienen como necesidad para que ustedes tengan sus propias políticas, sus propias plantillas, su guía de buenas prácticas y su guía metodológica de implementación de un sistema de gestión de seguridad de información. Si por ahí tienen posibilidad de poder invertir en un asesoramiento, una consultoría, mucho mejor. Va a venir un experto que los va a ayudar en eso. Pero tengan mucho cuidado en que lo que al final se aplique sea prácticamente una copia de otra organización. No les va a servir si ocurre eso. Traten siempre de organizarlo y gestionarlo para su organización, de tal forma que eso lo pueda consumir y lo pueda implementar dentro de su espíritu la misma organización. Luego, la lista de verificaciones para poder validar, y necesariamente las guías de auditoría y autoevaluación son dos mundos diferentes. La guía de auditoría a través de una revisión independiente de un órgano, ya sea interno o externo, y la autoevaluación, que viene a ser ya una revisión propia de los mismos responsables del proceso que se está implementando. Ahora sí avanzamos, por favor. Ante esto, que ya queda claro que no es una moda y que es una necesidad, entonces tenemos un problema. No hay profesionales que puedan cubrir las plazas que se están generando. Yo hasta podría pensar que las organizaciones tienen hoy en día una demanda que no es cubierta de más o menos el 90% de los profesionales. A esto, ¿qué les queda a las organizaciones? Primero, optar por la inversión más sencilla, que es buscar una consultoría muy focalizada,
a un momento durante el año y no tenerlo permanente, para poder fortalecer su sistema de ciberseguridad. Porque lamentablemente el mercado, y es un problema mundial, pero las cifras que les he dado las tengo pensadas solamente para lo que es el Perú, de un 90% de déficit por falta de profesionales que puedan incorporarse en las organizaciones. Como repito, lo cubren a través de consultorías para que venga una persona especializada, experta, ayudarlos en proteger su información. No lo tienen de manera permanente, repito, y eso hace que las organizaciones estén gran parte del año tratando de mantener lo que dejó el consultor. Lamentablemente sabemos muy bien que ese tipo de situaciones poco a poco se van relajando y otra vez las organizaciones están esperando que nuevamente en otro periodo aparezca nuevamente el consultor para reforzar nuevamente lo que ya se está debilitando. ¿Qué queda entonces, señores? Muestren un interés por ahí incursionar por el mundo de la ciberseguridad, por el mundo de la seguridad de información principalmente, porque actualmente no nos estamos dando abasto en el mercado para atender la demanda que se está generando por profesionales de ciberseguridad. Avanzamos, por favor. Recomendaciones claves. Increíble que nos recomendemos la plataforma actualizada. Lamentablemente, muchos de los ataques que se han generado últimamente es porque los parches que se requerían no estaban implementados en las organizaciones, no estaban implementados en los equipos, no estaban implementados en los sistemas o en las redes. Y los sistemas operativos, aplicaciones, estaban expuestos. El gran golpe que tuvo el ransomware, el gran daño que tuvo el ransomware a nivel mundial, en muchos casos fue por eso, porque no estaban los parches actualizados, lamentablemente, en las organizaciones que fueron víctimas de este ataque. Luego está en verificar las vulnerabilidades. Y no necesariamente estamos hablando de un hackeo ético, porque sería óptimo tener un hackeo ético lo más frecuente posible, pero eso es muy costoso. También hay otras herramientas, hay maneras a través de checklists especializados, tener revisiones, incluso hasta a veces manuales, de las vulnerabilidades. Si tienen posibilidad de poder invertir en una herramienta automatizada para que les verifique las vulnerabilidades, mejor. Pero, señores, hay que periódicamente revisar qué tan vulnerables estamos. En las empresas clientes con las cuales estoy trabajando, ya es una práctica una vez al mes o más de una vez al mes, donde se monitorean a través de herramientas tecnológicas pues, las vulnerabilidades y se sacan reportes para tomar acción inmediatamente. Hay otras que ya están con herramientas que lo hacen en plazos más cortos y eso es mucho mejor. Pero siempre eso va de acuerdo a la capacidad de recursos con la que puede contar la organización. Comunicación con otras áreas. Esto no es un tema solamente de tecnología e información. Lamentablemente, todavía las organizaciones lo toman de esa forma. Este es un problema de conciencia y de alerta en las cuales están involucradas todas las áreas de la organización. Porque mientras más ignoremos, mientras menos nos involucremos en la ciberseguridad, lamentablemente más estamos dando oportunidades, más espacios, más vacíos y huecos para que los ciberdelincuentes aprovechen e ingresen a las organizaciones y les hagan daño. Así que esto es una práctica de buen gobierno que requiere que toda la organización, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de toda la organización, desde la estrategia de negocio hasta las prácticas operativas de ciberseguridad, deben estar todas unidas e integradas. Y la ciberseguridad como cultura. Un momentito, Dante. Sí. Eso definitivamente ya es una necesidad bastante grave en nuestra sociedad, porque lo que nosotros no tenemos como fortaleza es una cultura de cumplimiento. En este caso, en este momento, de lo que estamos hablando, pues en este caso de la ciberseguridad. Ahora sí, Dante, por favor. Conclusiones. Entender que el ciberataque es un reto constante.
son los riesgos que están constantemente amenazando a las organizaciones frente a lo que es la protección de nuestra información, de nuestra infraestructura y de nuestro proceso productivo, porque al final, de la forma como nosotros protejamos nuestra infraestructura y nuestra información, va a depender de que nuestro negocio consiga y alcance los objetivos. A veces no toman esa relación, no ven esa relación entre la ciberseguridad y el logro de los objetivos estratégicos del negocio. Lamentablemente no lo ven así, y lo que estamos haciendo a la hora de aplicar una buena estrategia de ciberseguridad, aplicar una buena táctica y buenas operaciones de ciberseguridad, estamos garantizando de que cualquier riesgo que amenace los objetivos del negocio esté controlado. Y va a generar una apertura y confianza en la comunidad de negocios. Vamos a ganar confianza y fidelidad entre nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestros reguladores y la sociedad en general. Y ante un escenario de guerra, tranquilizarse, no necesariamente buscar culpables. Al final, en sí es una responsabilidad general. Yo muchas veces cuando la alta dirección de una organización o un gerente me ha dicho, ¿quién es el culpable de esto? Le digo, bueno, no es culpable, simplemente podría considerar máximo que hay responsables. Y si hablamos de responsables, si hablamos de gobierno, si tienes gobierno corporativo, si tienes gobierno de tecnología de información, si tienes gobierno de seguridad de información, si tienes gobierno de ciberseguridad, pues si quieres saber quién es el responsable, eres tú. Eres tú como gerente, eres tú como director de la organización, como parte del directorio. Ustedes son los responsables de lo que haya ocurrido y por lo tanto no hacer reproches, simplemente aprender de la experiencia y tratar de, en una siguiente oportunidad, estar mejor protegidos, mejor prevenidos y poder actuar mejor ante un ataque que pueda ocurrir. Entonces hay que constantemente estar en conocimiento de lo que está sucediendo, actualizándose. Estamos en la carrera de tecnología e información, así que no nos queda otra cosa que estar en una actualización constante, porque las herramientas metodológicas, los atacantes van buscando innovar y para que poco a poco estén unos frente a otros en mejor postura para ser exitosos. Entonces, ser disciplinados, señores, hacer una reflexión sobre lo que nosotros estamos haciendo en nuestras organizaciones respecto a ciberseguridad, darnos un golpe en el pecho y saber y ser conscientes de lo que estamos aplicando, con conocimiento, con conciencia, porque si no somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno y en nuestra organización, lo más probable es que a la vuelta de la esquina recibamos un golpe que nos puede dejar privados, nos puede dejar fuera de la contienda en nuestro sector como negocio, ¿no? Creo que aquí ya es... ¿Sí? Ok. Sí, muy bien, Dejo muchas gracias. ahí antes. Bien, estamos a tiempo, Rómulo, muy bien. Dale, dale. Creo Antes de que continuar con las preguntas, recuerden, nosotros habíamos ya con días previos puesto, ¿no?, la convocatoria al webinar y también habíamos colocado un formulario de preguntas. En base a eso, Rómulo, hay unas preguntas también que te vamos a hacer, pero antes de ello, queríamos invitarles a todos los asistentes a nuestro 22 taller de preparación para el examen PMP, que inicia justamente este sábado 7 de marzo y culmina el próximo 28 de marzo. Son clases sábados y domingos de 2 de la tarde a 8 de la noche, donde vamos a brindarles todas las preguntas muy similares a lo que es un examen de certificación PMP. Se van a resolver hasta 700 preguntas tipo examen, materiales, controles de lectura, ejercicios, además de mapas mentales, diagramas de procesos, y todo con la finalidad de que puedan certificarse, ¿no? Recuerden que ya el examen como tal va a cambiar a partir del 1 de julio del presente año. Entonces están invitados, ahí pueden encontrar toda la información en directorglobal.com/taller de preparación PMP 2020.html. Muy bien. Me olvidaba, ¿no? También para recordarles que por aquellos que se matriculen en el taller de preparación tienen acceso a nuestro simulador por 5 meses, el cual contiene unas 1200 preguntas
lo que hace un total de, bueno, unas 62 horas, 39 que van a ser presenciales y 23 de autoestudio, ¿no? Para poder certificarse a la primera como PMP. Plano docente, bueno, ustedes, como ya lo habíamos manifestado, también lo hemos mencionado en otros eventos, los docentes cuentan con diversas certificaciones, todos son PMPs y también dictan en otras universidades, así como Rómulo también es conocedor también del tema, en este caso de ciberseguridad, ¿no? También nuestros docentes pues tienen otras certificaciones complementarias como Scrum Master, ITIL, Team Kanban, entre otros, ¿no? Y aquí una lista justamente de algunos de los certificados, entre ellos también vemos a Rómulo, que también es Ah, certificado sí. PMP, ¿no? Cuando estabas en habla en ese momento. Muy bien. Aquí vienen las preguntas, Rómulo. Desafiantes, ¿ah? Sí, 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 ya vi. Desafiantes, están muy buenas. Vamos a ver con A la ver, primera. Dante, no sé si puedes hacer una pregunta a Rómulo. Dale. Claro, Sí, claro. por supuesto. Hola Rómulo, ¿qué tal? Mira, hace un tiempo yo, bueno, eh, tengo un amigo que tuvo un problema con su página web, con su portal. Y él, por ejemplo, tenía un contrato de hosting con una empresa, con estas empresas que te dan hosting a Un nivel servicio, mundial, claro. Ujú. a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y dentro del contrato especificaban que ellos hacían backups, ¿no? Cada cierto tiempo de los portales. Pero, ¿qué pasó? Que lo hackearon el portal, o sea, introducieron algo y borraron datos de la base de datos que estaba en MySQL y era un gestor de contenido el que estaban utilizando. Como borraron datos de la base de datos, no tenían el backup último de los cambios que habían hecho. El cliente trató de hacer que en este caso el hosting le proporcionara el backup, pero ¿cómo hacer que el hosting se haga responsable de que te dé ese backup, ¿no? Porque ellos dijeron que no lo tenían, pero sin embargo en su contrato sí ellos especificaban que hacían backups cada cierto tiempo de lo que tenían guardado en el hosting. Sí. Bueno, gracias Carmen. Es extraño ver a un proveedor de este tipo de servicios con esa vulnerabilidad, esa deficiencia. Por lo general, acostumbran siempre a tener una buena protección y un buen respaldo. Y ese es una lección para las empresas que contratan este tipo de servicios. A veces se quedan tranquilos y se conforman con que ahora ya no es una preocupación para ellos el alojamiento, la información, el crecimiento que puedan tener, porque ahora está a demanda y ya es simplemente pagar una factura respecto a eso. Y pese a que en este caso tuvieron un acuerdo, un contrato que comprometía al proveedor tener copias de respaldo por si se perdía la información, pues esta vez falló. Lo que sucede es que si yo tengo un buen sistema corporativo, un gobierno corporativo, perdón, un gobierno de seguridad de información, un gobierno de ciberseguridad específicamente, lo que voy a establecer es revisiones y auditorías periódicas para validar ese servicio. Entonces lo que debió hacer la organización era periódicamente a través de su auditor interno o a un auditor externo que ellos contraten, porque ahí había información crítica y sensible para su negocio. Por lo tanto, debió haber estado dentro del alcance de cualquier revisión y auditoría periódica, anual o semestral, ir a revisar, visitar esas instalaciones o validar en cierto momento que tengan ese tipo de respaldos. Hacer ensayos, pruebas, para ver si en este momento responde como corresponde el proveedor. Lo que les ha fallado, en mi entender, ha sido eso, ¿no? Porque igual parece extraño que sea tan descuidada una empresa proveedora de este tipo de servicios. Por lo general, sí están bien cubiertas y eso le da una tranquilidad tremenda al cliente.
Por lo general, este tipo de empresas, su principal objetivo es la disponibilidad, más allá de la confidencialidad e integridad, que son otros los principios de la seguridad de información. Para ellos es la disponibilidad, y la disponibilidad de información se representa también en disponer de las copias de respaldo en el momento que se requiera. Lamentablemente no fue así, y lo que le falló a la empresa cliente fue haberse descuidado de ese tema y no estar continuamente o periódicamente probando el cumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Sí, o sea, en este caso, bueno, ellos dentro del CMS tenían una opción para poder hacer backups, pero como no habían hecho mantenimiento, o sea, habían estado haciendo mantenimiento, pero la persona que estaba administrando no había hecho el backup en los últimos meses, se perdió la información y recurrieron al hosting, ¿no? Y el hosting dijo que no, que habían cambiado de servidores y bueno, no tenían el último backup, ¿no? Entonces, al final tuvieron que rehacer todo el sitio web, no todo el portal, porque nadie tenía el backup, ¿no? Lamentablemente eso fue lo que pasó. Coincidieron ambos, ¿no? Tanto el problema presentado por el cliente y el mismo problema presentado en el proveedor, y en el momento que ocurrió el incidente, pues ambos no estaban como para poder cubrirse de ese Sí, problema. sí, lamentablemente pasó así. Bueno, muchas gracias, Rómulo, por tu consejo. Ya, gracias. Muy bien. Ahora vamos así con las preguntas adicionales. Por ejemplo, Sandra Díaz pregunta, ¿qué controles deberíamos implementar basándonos en los ataques actuales? Bien, bueno, Sandra, gracias por la pregunta. De por sí, en primer plano no nos fijaríamos en los controles, sino más bien en los riesgos, porque los riesgos es lo que van después a generar la influencia en qué controles vamos a tener que implementar. Y en los riesgos va a depender, como hablé en las metodologías durante el webinar, es que los riesgos van a depender del tipo de negocio y del tipo de valor que le des a determinados procesos y datos en tu organización. Entonces, más allá de estar pensando posiblemente en qué controles podríamos hacer, vamos a tener primero que revisar qué tipo de activos son los que vamos a tratar de proteger, qué tipo de riesgos son los asociados a esos activos, y de ahí recién vamos a definir con qué controles vamos a gestionar esos riesgos. Entonces, va a variar en cada organización, va a ser diferente, y eso va a tener que analizarlo cada empresa, ¿no? Antes de los controles, repito, primero la identificación de mis activos, y después de tener identificados mis activos y valorarlos, ver qué riesgos están amenazando esos activos, y después ya llego a los controles. Esa es la etapa. Muy bien. Edith Minauro nos pregunta, ¿cuáles son las amenazas de ciberseguridad más comunes? Sí, bueno, hay diferentes tipos, algunos que aplican tecnología, otros que aplican el engaño. Están los fraudes, las tarjetas de crédito, por ejemplo. También tenemos el ransomware, que se puso de moda últimamente, y que en algún momento seguramente va a tratar de regresar con alguna variante. Están la pornografía infantil, por ejemplo, eso es muy, muy lamentable, pero también está como parte de la ciberamenaza. El phishing, que es lo más común y lo más fácil sin mucha inversión, de aplicar y que forme parte de una intervención por parte de los ciberdelincuentes. Son de los más conocidos, los más comunes, pero todo va a depender de qué es lo que se le ocurra y a los ciberdelincuentes, qué vulnerabilidades se vayan presentando, y eso puede ir cambiando, puede ir variando en el mundo de la ciberseguridad. Muy bien. Roel Herrera y Litman Ordóñez preguntan, ¿cómo engrana la ciberseguridad en el proceso de transformación digital de una empresa? Correcto. Bueno, si conceptualmente hablamos de transformación digital, estamos hablando de una transformación en la organización. Una transformación que va a tratar de
hacer cambios radicales en una empresa, en una organización, y que al final va a generar otras formas de ver las cosas, otra forma de ver el negocio en las organizaciones. Por lo tanto, lo que va a tener que requerir en cada idea que se vaya planteando en esta transformación digital es un análisis de la ciberseguridad asociada a estos proyectos de transformación digital. Y más allá de la transformación digital, donde ya le estoy indicando que la ciberseguridad debe estar incorporada dentro de este proceso, la ciberseguridad debe estar incorporada en toda la organización, en todos los proyectos que se vayan planteando. Hace un momento nos proponía ahí, Dante nos hablaba de los programas que tiene. Por ejemplo, la ciberseguridad debe estar incluida. Nosotros diríamos, más allá de entender la ciberseguridad, debemos entender cómo manejar la transformación digital, y dentro de la transformación digital también cómo manejar la ciberseguridad, a la hora de ver cómo manejar la ciberseguridad, cómo gestionar un proyecto, y en el proyecto también ver los aspectos de ciberseguridad asociados a ese proyecto. Si hablamos de el proyecto a través del PMBOK, a través de una metodología ágil, también los aspectos de ciberseguridad van a estar incluidos ahí. Entonces, se engrana la ciberseguridad porque va a estar incorporada dentro y va a formar parte de todos estos procesos transformadores en las organizaciones, y que efectivamente tenemos que incorporar todas esas habilidades, todas esas competencias para integrarlas dentro de todo lo que vayamos nosotros desarrollando en las empresas, con un objetivo a tener mejores negocios, pero con los datos y con los procesos adecuadamente protegidos a través de estas metodologías. Muy bien. Tenemos, me parece, otra pregunta más. Aaron Godoy pregunta, ¿qué tan necesario es para la ciberseguridad el saber programar y a qué nivel debería ser este conocimiento? Sí, a veces, mira, y no es que haya incursionado mucho, no he averiguado mucho respecto a este tema, pero sí tengo conocimientos, nociones sobre lo que se habla respecto a programar, porque a veces se cree que las herramientas de ciberseguridad ya vienen así, que no hay mucho que hacer ahí, simplemente utilizarlas y aplicarlas. No, sí se hace programación respecto a ciberseguridad. Principalmente, hoy en día se enfoca bastante en lo que son los aplicativos móviles. Ahí en los dispositivos móviles hay mucha programación respecto a ciberseguridad, aplicando herramientas, lenguajes como Java, como Python, por ejemplo, son de las que más se están utilizando últimamente. Entonces, sí es importante saber programar, es una ayuda útil para lo que es la ciberseguridad, porque de esa manera le damos una herramienta adicional a las organizaciones, de tal forma que tengamos de alguna forma algunos elementos con los cuales le demos una protección adicional a lo que ya viene en el mercado, ¿no? Muy bien. Francisco Lezama pregunta, ¿cómo hacer del interés a los directivos o empresarios a la seguridad, a la ciberseguridad? Esa es en algunos casos llega a ser una misión imposible a veces. Yo antes, cuando me preguntaban, me hacían esa pregunta, yo lo primero que me venía a la mente era aplicar un comentario que genere temor a los directivos, como decirle pues que con un ataque cibernético al día siguiente podrían quedarse sin empresa. Le decía, pregunta a tu directivo qué valor le da a su organización, y puede muchas veces decir, mi organización vale 50, 200 millones, 600 millones, pues advertirle que posiblemente en horas o en un día puede perder todo ese valor. Eso lo decía anteriormente, porque lo hacía con el ánimo de que sacudir al directivo y que tenga temor de lo que puede ocurrir con la ciberdelincuencia. Hoy en día ya ha ido cambiando mi discurso, y es lo que venía diciendo hace un momento durante el webinar, es que con la ciberseguridad ustedes protegen sus procesos, que son aquellos procesos que han establecido, que han implementado para alcanzar los objetivos del negocio. Entonces, ¿qué hace la ciberseguridad? Lo que hace es garantizar, en la medida de lo posible,
que los objetivos del negocio sean alcanzados y que no vaya a ocurrir ningún incidente que no logre, que no permita que alcancemos esas estrategias o esas metas organizativas. Entonces, por ahí va. Ya decirles que ellos tienen que comprometerse con nuestras organizaciones respecto a la ciberseguridad, deben tratar de ser los sponsors principales para que toda la organización se alinee a las estrategias de ciberseguridad, porque al final eso va a ser un elemento más que garantice el logro de los objetivos del negocio, ¿no? Ahora sí hay un enfoque un poco más positivo de por qué los directivos deben estar interesados. Muy bien. Lamentablemente no lo garantiza, ¿no? Pero ayuda un poco. Así es. Bien, César Rodríguez nos dice, ¿qué controles básicos debe implementar una pyme? Bueno, en sí, ¿Es barato implementar estos temas, Rómulo, o no? A no, ver. lo que decía hace un momento, ¿no? La pyme debería principalmente buscar controles que estén basados y sustentados en la concienciación de las personas, porque lamentablemente pues no tiene la capacidad de poder adquirir e invertir en herramientas sofisticadas, pero sí tratar de buscar controles que vayan asociados y sustentados con la charla de concientización, con la capacitación para las personas para que sepan en qué consiste la ciberseguridad y de qué manera, sin invertir mucho en tecnología, uno puede protegerse, ser muy cuidadosos, ser disciplinados. Por ahí principalmente es lo que lleva a generar un beneficio, porque a mí me queda, por ejemplo, una experiencia en Estados Unidos fue que a la hora de ver cómo se protegía el centro de cómputo de una organización, el gerente de TI me mostró una puerta simple, una perilla, que ni siquiera estaba con llave. Entonces le digo, ¿y cuál es tu medida de seguridad? Ahí hay un cartel que dice prohibir el acceso a personal no autorizado. Me parecía muy gracioso. Decía, ¿cómo es posible que un cartelito que te costó solamente algunos dólares, tú estás protegiendo todo ese importante recurso? Y en verdad, en 9 años no le había pasado ni un incidente, porque tenía las personas muy disciplinadas, las personas bien concientizadas, porque ellos veían el letrero y si no estaban autorizados no ingresaban. Entonces es un tema cultural que, mira, esa organización ganaba millones, muchos millones más que una empresa peruana, pero solamente invertía un cartelito y no más. Mientras la empresa peruana pues se está invirtiendo en cámaras, en sistemas biométricos, puertas de acero y otros aspectos más, que al final le genera un gasto tremendo. Por eso, la gran recomendación a las pymes es, más allá de cualquier control que puedan obtener con algo de tecnología o sin tecnología, apunte más a la concienciación y a la capacitación de su personal. Muy bien, Rómulo. Muy bien, agradecemos a José Lee, José Huatuco, Cristian Paredes, Julio Castro, María Cámbar, Félix Arroyo, entre otras personas. Es la verdad bastante grande la lista. Y todos nuestros participantes quienes formularon sus preguntas, sus consultas. Esperamos haber despejado sus dudas con la ponencia del expositor, en este caso Rómulo Lomparte. Muy bien, recuerda que nosotros brindamos capacitación de alto impacto y alta calidad, como lo has podido apreciar en el presente webinar, donde invitamos a conocidos expertos del tema y contamos con una plataforma educativa online, brindamos cursos y talleres, simuladores de exámenes internacionales, asesoría especializada, expertos en gestión de proyectos, consultoría de creación de PMO, capacitación in-house y formamos líderes que transforman. Si deseas tienes alguna consulta posterior a un tema relacionado con ciberseguridad, también puedes escribirnos para trasladarles toda la información, ¿no? o la duda o consulta que tuvieras también a Rómulo, que gustosamente te responderá. Muy bien, Rómulo, te queremos agradecer por tu tiempo, por tus consejos, por la ponencia, que creemos ha sido muy enriquecedora para todos aquellos que, ¿no?, deseaban conocer, y a mí también, ¿no?, porque para mí todavía la ciberseguridad o tema de seguridad es chino, entonces obviamente siempre es bueno conocer y aprender nuevas cosas y nuevos temas, ¿no? Sobre todo para
para tener una idea de cómo podemos desenvolvernos, unos lineamientos al respecto, ¿no? Muy bien, ¿algunas palabras finales, por favor, Rómulo? Gracias, Dante. Ha sido un honor haber participado en el webinar que has organizado, porque sé que tu público es excelente, es exclusivo, así que haberme dirigido a ellos, pues para mí ha sido un honor. Y en cuanto desees, en otro momento, pues encantado de colaborar contigo. Claro, Rómulo, no te preocupes, ya tenemos tu compromiso y te vamos a plantear a futuro otro webinar en los temas que tú dominas, ¿no? Y como lo has demostrado el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a todos los que han asistido, a todos los que se han quedado también hasta estas horas. A Carmen Vázquez, Brian Pérez, William Moscoso, Paco Lezama, Ricardo, Pepe Guatuco, Julián, Fernando, entre otros. Será hasta una próxima oportunidad y estamos en contacto. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. Tengan un buen Chao. fin de semana. Un fuerte abrazo. Cuídense.